Bienvenidos a la cuarta sesión del curso sobre la doctrina social de la Iglesia que organizamos desde el Corriente Social Cristià, que, como ya hemos dicho otras veces, es una asociación que desea transformar la sociedad inspirándose en la vasta y madurada tradición cristiana. Hoy acabaremos de explicar todos los principios básicos y los valores que los permiten desarrollar. En la primera sesión vimos cómo las cosas nuevas que ocurrían en el mundo originaron la encíclica Rerum Novarum, que iniciaba la doctrina social de la Iglesia, que no ha sido un cambio de doctrina social, sino una maduración del Evangelio. En la segunda sesión descubrimos que la doctrina social de la Iglesia se basa en la dignidad humana. Somos amados por lo que somos, no por lo que tenemos. El hombre es 100% individual y 100% social. Para encontrarse a sí mismo, debe salir de sí para llegar a Dios y al prójimo. En la tercera sesión desarrollamos esta dignidad humana y vimos tres principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, como son el bien común, el principio de la subsidiariedad y la participación. Y descubrimos que la doctrina social de la Iglesia no impone unas reglas, sino que nos facilita unos principios y la aplicación nos corresponde a nosotros. Y puede haber distintas soluciones a un mismo problema. Sin más, pues os dejo con Musán Joan Costa para que él nos explique el tema. Gracias. Endavant. Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión, que es el destino universal de los bienes. Entonces, la verdad es que es uno de los temas más bonitos, junto a la dignidad humana, todos los grandes principios, pero este yo pienso que tiene como una especial importancia por lo poco entendido que es y lo poco asumido que está en la vivencia de los cristianos en la vida personal y pública. Y por lo tanto, pienso que es un principio que puede desconcertar a más de uno y cuya vivencia también implica pues como un cambio de criterios vitales, personales y de actuación en la vida pública. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ponía en este primer diapositiva, seguiré un poco unos apuntes míos y el compendio de doctrina social de la Iglesia, que pone que sostiene que Dios ha destinado la tierra y todos sus recursos para el uso de toda la humanidad y que deben llegar a todos. Esta frase implica que los bienes creados deben llegar a todos de manera equitativa, bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad, ¿no? Esto es una frase de un documento de Pío XII, se llama La Solemnità, que es cuando puso de relieve la realidad del destino universal de los No lo bienes. oyes. Es una frase de la Solemnità de Pío XII, donde puso de relieve la tradición patrística sobre la comprensión de la propiedad, a la vez que acababa como redimensionando lo que en las previas encíclicas sociales, como fue Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, habían enseñado los papas, ¿no? Es un ámbito de profundización muy importante y lo podemos leer aquí. Entonces, vamos por la primera diapositiva y yo voy hablando, creo que me veis al lado, pero voy hablando. Entonces, la pregunta es, cuando Dios hizo la tierra, para que lo entendáis, ¿no? Cuando Dios hizo la tierra, ¿a quién le dio la tierra? ¿Todo a todos, es decir, a Adán y Eva, o 50% a Adán y 50% a Eva? ¿Se entiende? Es decir, que es de todos o es una parte de cada uno. Esa es la gran, podríamos decir, punto de partida para que me entendáis qué entiende la Iglesia por la propiedad, por el uso de la propiedad y por este destino universal de los bienes. Y entonces, la idea es, cuando Dios dio la tierra, se la dio a la humanidad entera, ¿no? Simbolizada en Adán y Eva, y por lo tanto se lo dio todo a todos, para el usufructo y de cada uno para poder vivir con una cierta dignidad, ¿no? Y por lo tanto hay una primacía de ese destino universal de los fieles frente a lo que cada uno puede poseer, disponer o usar, ¿no? Para sus necesidades o satisfacciones. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es uno, Dios crea
la tierra y sus recursos para todos y se los da al ser humano, Adán y Eva, y es cuando les pone el encargo de crecer, multiplicaos y dominad la tierra, es decir, la tarea de trabajar y de cuidar de la tierra. Y con la idea de que los hombres, los humanos, somos a partir de ahora co-creadores con Dios para que con nuestro trabajo, ese cuidar de la tierra y sacarle, ¿no? Pues con nuestro trabajo, pues todos los frutos que de alguna manera Dios nos ha ofrecido, que con nuestro trabajo, pues podemos continuar haciendo crecer, no son solo para quien la trabaja, sino que debe beneficiar a toda la humanidad. Si me habéis entendido bien, ¿no? Yo suelo sacar en las clases, cosa que creo que no tengo ahora, a ver si tengo suerte. Pues sí que tengo suerte, mira, tengo un billete de 5 euros, no sé si lo veis, ¿no? Alguno, aquí hay un billete de 5 euros, ¿no? Y entonces pregunto, ¿este billete es mío? ¿De acuerdo? Digo, pues lo veremos, ¿no? Que no está tan claro que sea mío. ¿Eh? Muchos me dicen es del Banco de España, ¿no? Pero esta propiedad es mía. Digo, oiga, esto es un bien de la tierra de la que Dios destinó para el uso de toda la humanidad. Y entonces tendríamos que decir que en principio sí, porque a la luz de esta primera diapositiva, que Dios crea la tierra y todos los recursos para todos, que nosotros con nuestro trabajo, ¿no? Pues podemos seguir haciendo crecer los bienes de la tierra, pero que esos bienes deben beneficiar a toda la humanidad porque Dios se lo ha dado a toda la humanidad. Primera afirmación clave que hace la Iglesia en estas cuestiones, que hay una real copropiedad por parte de toda la humanidad en estos 5 euros. ¿Eh? Esa sería la primera conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso quiere decir que es todo de todos y esto es un comunismo radical? Digo, pues no, señor, ¿no? Ah, Veremos que Dios nos ha dado esos bienes para que dispongamos de ellos, para poder ejercer nuestra libertad, para proveer nuestro futuro y por lo tanto hay también por naturaleza humana el hecho de poder disponer de esos bienes y poderlos gobernar, ¿no? Pensando en nuestro presente y nuestro futuro, y eso es lo que hace que la Iglesia también defiende como de derecho natural y también, por lo tanto, querido por Dios desde el inicio de la creación del ser humano, ofreciéndole el mundo entero, la posibilidad o la necesidad de disponer de bienes para vivir. Y a eso se llama la propiedad privada, es decir, ¿Dios va contra la propiedad privada? Digo, no, no va contra la propiedad privada. La propiedad privada forma parte también del querer divino, pero es una propiedad privada que veremos que no es absoluta, ¿eh? Y por lo tanto, pero sí que tenemos inscrito en la naturaleza humana, ¿no? Esa necesidad de disponer de unos bienes presentes y futuros, ¿no? Para organizarnos nuestra vida con libertad y sin propiedad privada no podríamos ejercer pues esos dones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ¿es de derecho natural la propiedad privada? Sí. ¿Dios ha querido que el ser humano pueda disponer de propiedad privada? Sí. ¿Eh? Y entonces ahora lo que hará que hacer es cómo congeniamos ese destino universal de los bienes con la realidad de la propiedad privada. Y eso es lo que enseñará a través de la interpretación que hace de la Biblia los padres de la Iglesia y después el magisterio para ir entendiendo esta realidad. ¿De acuerdo? Entonces voy aquí a hacer como pequeños cursos, ¿no? De qué decían y cómo interpretaban la escritura los padres de la Iglesia para ver algunos datos que nos pueden ayudar a entender, ¿no? Cómo leían la Biblia y cómo entendían lo que Dios quería enseñar a través de lo que es la propiedad, el uso de los bienes, el hecho del dominio de la creación. Entonces tengo algunos padres, he hecho una selección porque hay libros, hay un libro enorme de un tal Sierra Bravo que se llama La doctrina social de la Iglesia en los padres de la Iglesia, ¿no? Y es muy bonito ese libro porque son textos de todos los padres
de los primeros siglos hablando de todas las cuestiones sociales, de la riqueza, de la pobreza, de la propiedad, del destino universal de los bienes, del bien común, de la solidaridad, de todo lo que estamos viendo, pues los padres de la Iglesia en un lenguaje normalmente homilético, no eran estudios científicos en esa época, eran sobre todo homilías, ¿no? O reflexiones que hacían los padres de la Iglesia intentando entender lo que a través de la escritura Dios les quería dar a entender. Entonces tenemos, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla defiende, ¿no? Pues el primer punto, ¿no? Los padres de la Iglesia defienden la afirmación del derecho de propiedad y es San Isidoro de Sevilla que lo dice así, ¿no? La propiedad privada es de derecho natural, ¿no? De derecho absoluto, por eso, la propiedad es solo de Dios. Por lo tanto, nosotros no somos amos absolutos, ¿no? De los bienes que Dios nos ha dado. Pero eso no quiere decir que no sea amo absoluto, no quiere decir que no sea amo, ¿no? Y por tanto que no pueda disponer, ¿no? Y por eso Tertuliano decía, como pongo en el PowerPoint, todo lo nuestro es ajeno, es de Dios. El amo es Dios, ¿no? O Asterio, otro padre de la Iglesia, dice, los bienes en propiedad son solo de Dios, aunque aprovechan a muchos, ¿vale? Y por lo tanto, sí que hay un derecho a propiedad, pero, y que nosotros podemos disponer de ellos, pero lo justifica el bien de la familia, ¿no? Por ejemplo, de San Agustín. No sigáis afirmando a los catecúmenos que les es lícito casarse y poseer riquezas y a los fieles. No. ¿Cómo se puede realizar esto sin casa y algunos bienes familiares? Cristo también tenía bolsa, que decir, dinero con los que poder gestionar un poco pues todos sus viajes, sus apostolados y todo lo que hacía el Señor. El siguiente, ¿no? Pues, ¿qué decían? ¿Qué más decían? No solo que hay derecho a propiedad, sino que esa propiedad tiene una intrínseca función social. Es decir, es mío, pero no es solo para mí. Segunda gran idea que dicen los padres de la Iglesia. Es mío, pero no es solo para mí. Por lo tanto, estos 5 euros son míos, pero no solo para mí. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, no tenemos un dominio absoluto, pero sí podemos usar de esos bienes. Por ejemplo, Clemente de Alejandría decía, toda la posesión se nos da por razón de su uso y el uso por razón de la suficiencia. En esa época distinguían los bienes entre necesarios y superfluos. Hoy en día ya lo distinguimos de otra manera que es necesario, conveniente y superfluo, ¿no? Pero ellos en esa época era una economía más de intercambio y más de necesidad y era lo necesario y lo que sobraba lo necesario, ¿no? Y entonces San Juan Crisóstomo, los bienes terrenales son verdadera posesión y dominio, pero son cuestión solo de uso, o sea, los puedo usar pero no son solo para mí. Otra vez, somos, segunda cuadro, somos administradores, que esa es la gran idea que decían los padres de la Iglesia. Fijaos, ¿no? Asterio, cada uno es administrador de lo que es ajeno, porque hemos quedado que era de Dios, no es mío, es de Dios. Y por poco tiempo se os ha concedido el uso de lo que tenéis confiado, ¿no? O Silveano, que decía, somos poseedores usufructuarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos 5 euros no tengo un dominio absoluto, puedo decir que pero soy administrador y usufructuario de estos 5 euros, ¿no? Pero que tienen una intrínseca función social, que no son solo para dedicármelos a mis necesidades o satisfacciones, sino también para ayudar a los demás. ¿No? Clemente de Alejandría decía, ¿no? Pues si nadie tuviera, ¿quién daría? Quieren decir, tenemos para poder dar. O Asterio no ha recibido de lo que no es tuyo, es de Dios, ¿no? Mira ahora qué se te manda y cómo has de administrarlo. Y San Juan Crisóstomo, si el dinero fuera común, es decir, el comunismo, no habría ocasión de dar limosna, ¿no? Y por lo tanto, Dios pide el dar limosna y de hecho es una de las ideas clave, por ejemplo, del miércoles de ceniza. Otra idea que decía, pero en ese somos administradores, no amos absolutos,
y que tiene esa dimensión social, ¿no? De alguna manera, el mal uso de esos bienes en los padres de la Iglesia decían que es una manera de poseer injusta. O sea, no se puede poseer injustamente. ¿Cuándo se posee injustamente? En el fondo, cuando no reconocemos la función social, ¿vale? Y por lo tanto, San Agustín, que no usa justamente, no posee legítimamente, ¿vale? Por lo tanto, primera idea, sí que tenemos derecho a la propiedad, derecho natural, no somos amos, ¿no? Somos usuarios, administradores de estos bienes que Dios nos ha dado, ¿no? Y tercero, pero que esos bienes tienen una profunda, una intrínseca función social, cuyo uso cuyo mal uso de alguna manera nos hace poseerlos ilegítimamente. Esto es como pensaban los padres de la Iglesia. Esa función social, por ejemplo, Pseudo Bernadette decía, ¿no? Compartirás tus cosas con tu prójimo y no dirás que son tuyos. ¿No? Es una frase importantísimo, ¿no? Pero otra, ¿no? Clemente de Alejandría, Dios ha dado la facultad de uso, pero solo hasta lo necesario. ¿Os acordáis que os he dicho que los bienes eran necesarios o superfluos? Dice, en cuanto al resto, el uso es común. Fijaos, no es para mí, lo que dispongo de más de lo necesario, su uso no es para mí, para mi satisfacción, sino para esa función social. Hasta el punto que San Juan Crisóstomo dirá que no es de lo vuestro, sino de lo que es ajeno, es lo que damos. Si usáis de lo que es vuestro despiadadamente, solo para vosotros, lo que es vuestro se convierte en ajeno. Por lo tanto, está diciendo que cuando hago una limosna a alguien que pasa necesidad, no estoy dando de lo que es solo mío, sino que estoy dando de lo que también es suyo, es ajeno, por ese destino universal de los bienes. Hasta tal punto que este enfatizar el destino universal de los bienes, hay algún padre de la Iglesia que incluso llega a negar la propiedad privada, ¿no? Y otros lo que pretenden, sobre todo cuando empiezan ya la vida eremítica o monacal o ya más adelante, siglos cuarto en adelante, ¿no? Pues piensan que más que una propiedad privada, lo que se tendría que dar en la Iglesia es una propiedad común, la típica de los religiosos, ¿no? Y no tanto una propiedad particular, es mío, no, no, es nuestro de la Iglesia y disponemos, como hacían los primeros cristianos, que lo ponían en común, dice, ¿no? Y se vendían los campos, se los llevaban el dinero a Pedro y Pedro pues disponía, ¿no? Hay gente que miente, ¿no? Pero en los primeros, en los hechos de los apóstoles, pero esta es la idea. Sigo. ¿No? Y cuando hay conflictos, ¿qué prima, la propiedad privada o el destino, esa función social? ¿Qué es primero? ¿La propiedad privada, que es de derecho natural, o la función social que también hemos visto que era intrínseco a la consideración de los bienes materiales de que disponemos? Y entonces todos los padres de la Iglesia tienen el mismo criterio. En caso de extrema necesidad, todo se vuelve común, ¿vale? Memorizar esta afirmación porque la recogeré más tarde al sacar consecuencias, pero en caso de extrema necesidad, lo mío ya no es solo para mí, es también de los demás y para los demás. La función social, pero también la propiedad, porque Dios ha dado los bienes de la tierra para el usufructo de toda la humanidad. Y lo que sí hay en todos, como el Señor ya hizo, ¿no? La necesidad de la limosna, la recomendación de la caridad. Y otra de las cosas que también los padres de la Iglesia, sobre todo a la luz de todas las parábolas de los talentos, que hay dos parábolas sobre los talentos, ¿no? Pues que esos bienes que Dios nos ha dado y que disponemos y usamos, tenemos que hacerlos productivos para que lleguen a mucha más gente. No solo para enriquecernos a nosotros, sino para que lo que producimos nosotros, como los talentos, sea para poder llegar esos bienes de la tierra a mucha más gente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto,
en caso de conflicto, prima la función social. Esa es la tesis de los padres de la Iglesia. Entonces, tiro un poco para atrás para, ¿no? Es una pena que no podamos estar, veros todos las caras, ¿no? Porque a veces en clase podría haber, normalmente lo hago, es levantar la mano, ¿no? Pero si ahora tuviéramos que resumir todo lo que he dicho, lo voy a resumir con un gran teólogo de la Edad Media que es Santo Tomás de Aquino, que él se plantea estos temas y lo que hace es una síntesis de todo lo que han dicho los padres y lo hace en esa obra magna suya, que es la Suma Teológica, en la cuestión 66 de la Secunda Secunde, ¿no? Que la segunda parte de la segunda parte, ¿no? Que se llama así, la segunda parte es la dimensión moral, y entonces la primera parte es la parte más como de fundamentos de la moral, y la segunda parte va tocando casi todas las virtudes y lo referente a la vivencia moral práctica. Y entonces ahí se plantea el uso de los bienes, ¿no? Y cómo debemos entender los bienes, la propiedad y toda esa función social y así, ¿no? Y entonces él, en la cuestión 66 de la Secunda Secunde, se plantea en el artículo primero, y lo voy a leer, lo voy a decir textualmente como se pregunta, Santo Tomás plantea una pregunta y él después ve qué responde la gente, él da su respuesta y después intenta responder a las opiniones previas que había explicado que decían los padres de la Iglesia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se hace es, ¿le es natural al ser humano poseer bienes? ¿Habéis entendido la pregunta? ¿Le es natural al ser humano poseer bienes? Si ahora preguntara, cosa que hago en todas las clases, ¿no? Que levanten la mano quien diga que sí, ¿no? Entonces la gente suele levantar la mano. Y ahora que levanten la mano los que digan que no. Y normalmente yo diría que en el 100% de las veces que he preguntado esto, gana por gran mayoría que todo el mundo dice que sí, ¿no? Que le es natural al ser humano poseer bienes. Pero Santo Tomás responde, pues no, señores. Y dice, ¿y por qué no? Y dice, no, porque poseerlo solo puede poseerlo el amo. Y como hemos visto en los padres de la Iglesia, el único amo de todos los bienes es Dios. Por lo tanto, nosotros no nos es natural poseer los bienes, porque el único que puede poseerlos a título personal es Dios. Por lo tanto, es Dios que es el amo que nos los entrega y por lo tanto nosotros solo somos administradores y usufructuarios de esos bienes que Dios da a la humanidad entera. ¿Se ha entendido? Que ya lo había dicho en los padres de la Iglesia, pero a pesar de todo la gente nos cuesta meter esto en la cabeza y en el corazón, ¿vale? Y entonces, esa sería la primera pregunta, ¿no? Por tanto, ¿le es natural al ser humano poseer bienes? Respuesta de Santo Tomás, no. El único amo es Dios, nosotros somos usufructuarios y administradores de unos bienes que Dios ha dado a toda la humanidad. ¿Eh? Entonces se pregunta, artículo 2 de esta cuestión 66, se pregunta, ¿y le es lícito, ahora ya no dices natural, le es lícito al ser humano usar y administrar los bienes como propios? ¿Le es lícito al ser humano usar y administrar los bienes como propios? Y entonces, si ahora volviera a preguntar, levantar la mano los que pensáis que sí. Y se levanta la mano. Y ahora levantar la mano los que decís que no. Pues la inmensa mayoría dirá que obviamente sí, pero Santo Tomás responde que no otra vez, que no, señores. ¿Por qué? Dice, porque nosotros sí que somos usuarios y administradores de unos bienes que Dios nos ha dado, pero no como propios, en el sentido de que puedo hacer con ellos lo que me da la gana, ¿no? En el sentido de, con esos 5 euros, si los cojo, dice, como son míos, tenerlos como propio, hago
Los rompo, digo, como son míos, los puedo romper. Digo, no, señor, que aquí hay una real copropiedad por parte de toda la humanidad de estos 5 euros. Por lo tanto, no puedo romperlos porque no son solo míos y los dejaría inutilizados, ¿no? Y por lo tanto, los puedo usar y administrar, pero no como propios, en el sentido de que solo me rindan a mi interés y pienso que puedo hacer con ellos lo que me dé la gana hasta romperlos, ¿no? Sino como comunes, en el sentido de comunicarlo fácilmente a quien pasa necesidad. Es decir, como comunes es reconociendo en esos bienes esa función social de que hablaba antes. ¿Se ha entendido? ¿Eh? Como podéis ver, la diapositiva siguiente está, por si alguien la quiere recordar, dice, ¿le es natural poseer? Dice, no en cuanto a naturaleza, pero sí en cuanto a su uso. Dice, pero ¿le es lícito poseer algo como propio? Dice, en cuanto a poder de cuidar y distribuir, no solo es lícito, sino necesario, por una mayor solicitud, por razón de un mayor orden y para una mayor paz. Pero en cuanto al uso, no se deben poseer como propias, sino como comunes, en el sentido de comunicarlas fácilmente ante la necesidad de los demás, de los otros. Somos usuarios y administradores de los bienes que Dios nos ha concedido y no amos de dichos bienes. Eso es el resumen del destino universal de los bienes. Dice, ahora el gran problema es, ¿y esto cómo se come? ¿Y eso cómo se vive? ¿De acuerdo? Y entonces, yo pongo un ejemplo, veis la diapositiva, que es el ejemplo del pastel. ¿De acuerdo? He puesto una diapositiva, es un pastel, aquí cada uno se coge su trozo, y ahora imaginaos que el pastel es los bienes que Dios ha dado a la humanidad, ¿no? Todos esos bienes. ¿De quién es el pastel? Pues bueno, el pastel es de Dios, ¿de acuerdo? Pero ¿a quién le ha dado Dios el pastel? Y dice, a toda la humanidad, ¿de acuerdo? Y entonces, pregunto aquí en la diapositiva, si yo doy el pastel y un cuchillo a cada uno de los que estamos aquí y nos vamos pasando el pastel, ¿cuál será el trozo de pastel más grande si uno se corta su parte? ¿De acuerdo? Y entonces, esta pregunta la he hecho en muchísimos grupos, ¿no? Clases, grupos de matrimonios, grupos de jóvenes. Digo, si ahora cogemos el pastel que es mío, que soy Dios, y os lo entrego, y el pastel es para todos, y sabiendo que en la Tierra los recursos son limitados, es decir, no podemos repetir, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Pues que seríamos 20 y somos 36, por lo tanto, pues ya se ve que no podremos comer todo lo que queramos, ¿no? Y entonces dices, ¿de quién es el pastel? De Dios. ¿Pero nos lo ha dado a todos? Digo, sí, señor, a todos nos lo ha dado. Por lo tanto, de alguna manera lo vamos a usar y administrar nosotros. Entonces, le doy el trozo, el pastel con un cuchillo al primero y lo vamos pasando hasta que llegue al último. ¿Quién se queda el trozo más grande? Y entonces hay tres respuestas. Uno que dice el primero. El segundo, perdonadme la expresión, yo digo el más chorizo, que es el más egoísta. Y el tercera respuesta es el último. ¿De acuerdo? No sé en cuál de las tres respuestas os pondríais cada uno de vosotros. ¿Eh? Y hay gente que dice, mira, yo me corto mi primera parte y tú eres el último, haberte puesto en el primer lugar, ¿no? Haber llegado antes, ¿no? Y entonces yo miro por mi interés, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, y si llega o no llega a los demás, me da igual. Eh, Esa sería una postura, que es la postura del egoísta que no le he puesto aquí, ¿no? Porque ya vemos que el egoísta no reconoce que eso es para todos. Pero después hay como tres posturas históricas que dicen, mira, somos 20, lo hago con números redondos, ¿no? Nos toca un 5% de pastel cada uno, ¿de acuerdo? Esta postura sería el liberalismo, ¿de acuerdo? Que dices, ¿cómo repartimos eso que Dios ha dado a todos entre todos? Pues si somos 20 y somos todos iguales, pues un 5% por persona.
Digo, pero y con mi 5% de pastel, si quiero me lo como, si quiero lo regalo y si quiero lo pisoteo y lo tiro. Digo, oiga, no, Dios no ha dado un 5% a cada uno, Dios ha dado todo el pastel a todos. Por lo tanto, el planteamiento liberal de que yo tengo un tanto por ciento y yo con ese tanto por ciento hago lo que me dé la gana porque me pertenece, no es el planteamiento de Dios. En ese sentido de entender el liberalismo, que mi trozo es solo mío y puedo hacer lo que me da la gana. Pues no, señor, ya hemos visto que no. Después viene una postura histórica que se llama el anarquismo, que haré broma y un poco de ficción, ¿no? Que el anarquismo es todo de todos, ¿eh? ¿De acuerdo? El todo de todos, pero claro, si yo me como un trozo, me lo apropio hasta el punto que acabará formando parte de mi cuerpo, por no decir de mis michelines, ¿no? Y no será de nadie más, ¿no? Y por lo tanto, dices, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Pues se lo miran todos, pero nadie puede poseerlo hasta que se pudra el pastel, lo cual es muy poco, podríamos decir, eficaz y es muy poco sensato y muy poco razonable. Por eso el anarquismo no tenía futuro en la historia, porque ya se ve que este planteamiento pues no funciona. Y entonces hubo un crack, que todos sabemos quién es, que es Marx, que dice, no es todo de todos, pero ¿quién es todos? Ah, y todos es el Estado, ¿no? La autoridad. Y entonces el Estado distribuye un trozo de pastel a cada uno. Oiga, y entonces viene la iglesia y dice, no, mire, Dios dio el pastel a todos, no se lo dio al Estado para que distribuya, se lo dio a todos. Por lo tanto, el comunismo tampoco es la tesis de la iglesia. La iglesia no es ni liberal en el sentido que mi propiedad es solo mía, ni comunista, que esto es del Estado y que el Estado distribuye como quiere, y si te toca mucho o poco, pues mira, tú, mala suerte, tú solo eres una pieza del Estado. ¿De acuerdo? Pero como el Estado es todo, lo que te toca es del Estado, que es de todos, y entonces, en ese sentido, el pastel sería de todos. Pero no es ni liberal, ni egoísta, ni anarquista, ni comunista. Entonces viene el tema. ¿Y cómo puedo comer un trozo de pastel que me lo apropie hasta el punto que lo como yo y nadie más, y a la vez sea de todos? Y entonces la respuesta es aquellos que han dicho que el trozo más grande sería el último, que es lo propio de normalmente de las personas mayores, generosas, que piensan en los demás y que cuando cortan su trozo de papel, de pastel, piensan que el último no se quede sin y por lo tanto cojo un trocito el que pueda necesitar, ¿no? Pero pensando que siempre llegue al último, ¿vale? Por lo tanto, en mi trozo están contenidos todos los demás comensales, ¿de acuerdo? Y entonces, yo como un trozo de pastel y me lo como yo, nadie más, pero en mi trozo, cuando lo he cortado, miro que todos puedan tener trozo de pastel y cada uno según su necesidad. Habrá gente que hace 3 días que no coma, pues tendrá que tener un trozo más grande. Hay alguien que es diabético, pues a lo mejor no le toca tomar pastel, ¿no? Es decir, que no es que me toque un tanto por ciento por ser humano, sino que es según la necesidad de cada uno iremos distribuyendo, cada uno irá cortando el trozo de pastel, haciendo posible que los demás tengan trozo de pastel. Esa sería la tesis de la doctrina social de la Iglesia, pero para que la entendáis bien, fijaos que en el último cuadro de abajo pongo, en mi parte están contenidos todos los demás comensales del presente y del futuro. Ahora imaginaos que os habéis comido todos vuestro trozo de pastel, que habéis ido cortando pensando que todos tuvieran pastel, y resulta que el trozo más grande ha sido el del final. De hecho, cuando uno trae un pastel pequeño en una casa de familia numerosa, acaba sobrando un trozo, ¿no? Porque todo el mundo mira que llegue para los demás, ¿no? Y al final sobra pastel. Y entonces, ese trozo más grande que le queda al uno, al último, que todos los demás le miran con una envidia podrida, porque somos todos liberales hasta los tuétanos, ¿no? Y miramos al que tiene el trozo más grande, pensando que ojalá estuviera yo el último y no hay derecho que se come un trozo más grande que yo, ¿no? Todos somos así de liberales, ¿no? Pero, y entonces se va a comer el trozo y acaban llegando a la reunión familiar 4 tíos más.
Pregunta, ¿yo le tengo que dar de mi trozo a los cuatro? Y digo, pregunta mal formulada, porque no les doy de mi trozo a los cuatro, sino que Dios dio el pastel a toda la humanidad, del presente y el futuro. Por tanto, le debo dar un trozo de nuestro pastel, también de esos cuatro, a los cuatro, porque también es de ellos. Y por lo tanto, no es que yo con un acto de generosidad le doy a esos cuatro que han llegado un trocito de mi pastel y yo me quedo con nos quedamos con un trocito súper pequeñito cada uno, sino que les doy un trozo de también su pastel, porque Dios lo dio para toda la humanidad, aunque yo me quede con un trocito más pequeño, porque es de todos. Esa es la tesis de por qué tenemos que cuidar la tierra y los bienes de la tierra para que lleguen a los hombres y mujeres del día de mañana y que no se encuentren que nos hemos cargado la tierra y no tienen recursos porque nosotros lo hemos consumido todo, ¿no? Y por eso gran parte de la cuestión ecológica se juega en este destino universal de los bienes que tenemos que dejar a las generaciones futuras esos tesoros que es la casa común para que también gocen porque también Dios se la ha dado a ellos. Y tengo que vivir pensando en que tiene que llegar también a los demás. ¿Vale? Esa es la tesis de la doctrina social de la Iglesia. No solo es mío, sí que me como un trozo, es propiedad privada mía, me la como yo, pero me la como en lo que necesito, tiene una función social, ¿no? Y en mi trozo tienen que estar presentes todos los demás. Al final de aquí os explicaré cómo vivirlo en la práctica, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ¿cómo se concreta todo esto? Pues ya se ve que la propiedad privada no es un derecho natural absoluto. La propiedad privada es un derecho natural que tiene que hacer posible que todos tengan propiedad privada para vivir con dignidad. Y por eso, ¿no? Pues hay que establecer modos de propiedad y límites de la propiedad para hacer posible que lleguen esos bienes de la tierra para el usufructo de los demás. De ahí, por ejemplo, viene la legitimidad de imponer impuestos, ¿no? Eso requiere crear intervenciones y acuerdos regulatorios y todo un sistema jurídico que posibilite que realmente ese plan divino, que esos bienes de la tierra lleguen a toda la humanidad, sea realidad. Y por eso hace falta un ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, aquí, desde un punto de vista de la visión económica moral, ¿no? Pues ya se ve que eso nos ayuda a entender que todo lo que tenemos somos administradores y usufructuarios. No soy amo, ¿no? Y tengo que hacer posible, pues la parábola de los talentos, que llegue a todos los demás esos bienes de la tierra. Y por lo tanto soy co-creador con Dios para hacer crecer esos bienes de la tierra, con justicia y equidad, con justicia y solidaridad. Y por eso hay un deber moral por parte de la humanidad de crear riqueza para que llegue a todos. ¿Cómo se crea riqueza? Creando lugares de trabajo, ¿no? Creando, por ejemplo, más bienes de consumo y de producción para que puedan llegar a más gente, ¿no? Y por lo tanto, este es un deber que nos hace ser, pues, pues responsables de que los bienes de la tierra produzcan para que lleguen a muchos más, ¿no? Y generar trabajo es una de las mejores maneras de vivir el destino universal de los bienes, ¿eh? Por lo tanto, todo lo que gano con mi trabajo es para mí y solo me lo merezco y puedo hacer lo que quiera. Digo, no, señor, que no lo has entendido. Tu trabajo es tu manera de poder adquirir de unos bienes los necesarios o los convenientes para que puedas vivir con dignidad, pero sabiendo que no son solo tuyos y que tienen que tener una función social. ¿Y cuál es esa función social? Pues es lo que se llama, ¿no? El desarrollo humano integral. Es decir, que todas las personas y todos los pueblos que puedan crecer en humanidad. Eso requiere cooperación, eso requiere esfuerzo, eso requiere vivir el 100% que os hablaba de, podríamos decir, cuando hablaba de la dignidad humana, que soy 100% individual y 100% social. Sí que soy libre y por eso el principio de subsidiariedad, que es defender la libertad humana,
de tener iniciativa, creatividad, que eso está por encima, ¿no? de, por ejemplo, la legislación del Estado, ¿no? Por lo tanto, hay una primacía de la creatividad y de la iniciativa privada frente al Estado por parte de la Iglesia, ¿no? Pero esa iniciativa privada no es para enriquecerme yo más, sino para hacer posible un mundo más justo donde los bienes se puedan distribuir mejor y por tanto a veces dices que si trabajo más me ponen más impuestos y no me compensa. Quien dice esto es un liberal de tomo y lomo que solo piensa en sí mismo y como que voy a trabajar yo para los demás ni en broma, ¿no? Y no ha entendido su 100% social. Y desgraciadamente somos todos bastante liberales en el sentido peyorativo de la palabra, porque hay un sentido positivo de la palabra liberal, que es la defensa de la iniciativa privada, de la creatividad, ¿no? Y que que Dios y la Iglesia lo defiende y lo promueve a través del principio de subsidiariedad, pero siempre abiertos a ese 100%. Y si yo tengo por los dones que Dios me ha dado, la capacidad de crear más empresas, generar más lugares de trabajo, de producir mejores bienes de producción para que lleguen a mucha más gente, pues tengo el deber moral de vivirlo según ese 100% social que tiene cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿no? Quien por comodidad no se implica en hacer llegar esos bienes a toda la humanidad, que sepa que no vive el plan con la que Dios ha pensado esos dones que nos ha dado la humanidad y a cada uno pues los dones que le ha dado con sus capacidades, que también es un don de Dios. ¿Eh? Y entonces ahí tiene que haber ese esfuerzo común por parte de toda la sociedad de hacer llegar esos bienes de la tierra a todos. Y eso no es solo responsabilidad del Estado, que también es sobre todo responsabilidad de las personas porque prima la iniciativa privada y por lo tanto no lo tiene que arreglar todo el Estado, sino que cada uno de nosotros nos tenemos que esforzar personal o comunitariamente para que haya lugar de trabajo, para que haya comida, vivienda y todo lo que se necesita para vivir con dignidad a la sociedad. Y es también responsabilidad mía y tuya, ¿no? Si lo hemos entendido, mirando de ser ecuánimes. Ahí esa ecuanimidad es una idea muy bonita también del magisterio de la Iglesia en Gaudium et Spes en el concilio, que dice que las grandes diferencias en bienes, en posesiones, dice, demuestra un sistema económico injusto. Las grandes diferencias de sueldos muestra un sistema económico injusto, porque no viven esa función social, ¿no? Es una antropología equivocada, pero bueno, nos iríamos de tema. Y por lo tanto, ya vemos que sí hay derecho a la propiedad, que el trabajo colaboramos con Dios para hacer crecer esos bienes de la tierra, ¿no? Y es un encargo que Dios nos ha hecho y nos ha hecho libres, ¿no? La iniciativa privada y la creatividad forma parte de ese plan también divino, ¿no? Por lo tanto, no vamos contra la propiedad privada, pero no es un derecho absoluto, ¿no? Que tiene que estar abierto al uso común de los bienes y recordando siempre que el último dueño, el amo real de todos los bienes de la tierra, pues es Dios. ¿Eh? Esto, como ya lo he explicado, pues de ahí, ¿no? Que tenemos que la propiedad nuestra, recordando los padres de la Iglesia en las encíclicas sociales, nos recuerdan que sí tenemos el reconocimiento de propiedad privada, el derecho natural, la responsabilidad de usar con productividad los bienes que tenemos, ¿no? Y siempre mirando en función del bien común, que llegue a todos. ¿Eh? Por eso el principio del bien común es súper importante también comprenderlo. Hoy en día, cuando se habla de bienes de la tierra, pues el mayor bien hoy en día es sobre todo el conocimiento. Es el conocimiento, mucho más que disponer de un trabajo, pero también es tener un trabajo, ¿no? Y por lo tanto, pues cuando se habla de los bienes de la tierra, no solo es la ropa o la comida o la vivienda, sino también es una profesión, es pues conocimiento, es formación y todo eso nos posibilita de alguna manera un mayor acceso a esos bienes de la tierra, ¿no? Y por lo tanto, eso nos obliga también,
¿no? Pues hacer posible que la humanidad crezca en formación, en educación, ¿no? De tal manera que tenga un más fácil acceso al ambiente, al mundo laboral, a la adquisición de bienes, ¿no? Y por lo tanto, también son bienes que Dios ha dado a la humanidad, ¿no? Toda la tecnología, ¿no? Y todo el conocimiento. Dicho eso, pues ahí la necesidad de saber cómo hacer partícipes de nuestro conocimiento que nos facilita, ¿no? Pues crear muchos más bienes de la tierra y distribuirlos mejor, pues tenemos la obligación moral, ¿no? Dentro de unos límites, ¿no? Pues de que pueda llegar a todos y sobre todo los pueblos en vías de desarrollo o subdesarrollados. ¿Eh? Lo dejo aquí. Entonces, cuando se habla de propiedad, pues se ha entendido, puede haber una propiedad individual, hemos visto, la normal, la propiedad comunitaria, por ejemplo, eso se vive en algunas culturas indígenas, donde hay un pedazo de tierra de tierra que es del pueblo y cada semana lo trabaja una familia y se vive todo el pueblo de lo que da la tierra, sabiendo que es de la tribu, pero es de todos y lo trabajamos entre todos y nos distribuimos el trabajo, ¿no? Por lo tanto, puede haber muchas formas distintas de propiedad, ¿no? De ahí la necesidad de un acceso equitativo, ¿no? Pues a los bienes de la tierra y en el mundo rural, pues eso hará que pues en el mundo que vive, sobre todo el mundo rural, tienen que tener pues la posibilidad de tener ese trozo de tierra para poder vivir con una cierta dignidad, ¿no? Y toda la cura de la casa común, la protección del medio ambiente es justamente para proteger esos bienes de la tierra para que puedan llegar a todos, ¿de acuerdo? Entonces, la propiedad tiene ventajas, pues ya lo hemos visto en Santo Tomás, ¿no? Mejora las condiciones de vida, ¿no? Pero tiene el riesgo de tentar, ¿no? Pues absolutizar la propiedad. ¿No? Pues hay gente que tiene una cantidad de propiedades y de coches y de, como la Imelda Barcos, creo que tenía más de 1000 pares de zapatos, ¿no? Y de, pero usted no se los va a poner cada día, ¿no? Y no los necesita, pues, ¿no? Y por eso hay un cierto equilibrio, ¿no? Y una cierta racionalidad en nuestras posesiones, ¿de acuerdo? Y según aquello que he dicho antes de necesario, conveniente y superfluo. ¿Eh? De ahí surge otro principio de la doctrina social a la luz de esto, que si prima la función social, el destino universal por encima de la propiedad privada, quiere decir que en el uso de nuestros bienes tiene que estar siempre presente como criterio la opción preferencial por los pobres. ¿Eso qué significa? Que siempre tenemos que trabajar en función de los pobres, depende cómo lo entiendas. Un empresario que es muy creativo y genera muchas empresas y muchos lugares de trabajo, está facilitando esa opción preferencial por los pobres, porque hace que muchos puedan tener trabajo, haciendo una buena empresa que genere mucha riqueza y que genere muchos lugares de trabajo. Pero es siempre no para crecer en beneficio personal. La Iglesia enseña que el beneficio no es el fin de la empresa. Eso lo dicen algunos economistas liberales, ¿no? Pero en la Iglesia, en la doctrina social, la empresa, su fin es el bien común, es el crecer todos en esos bienes necesarios para vivir con dignidad. Y el beneficio es un indicador de la buena marcha de la empresa, pero no es el fin de la empresa. El fin de la empresa es el bien común de los que trabajan y de toda la sociedad, que lo veremos, ¿no? Y por lo tanto, hemos de vivir todo lo que podemos disponer, trabajo, conocimientos y bienes, ¿no? Siempre con esa luz donde estén presentes siempre los demás, como aquel que cortaba el pastel pensando, el abuelito que corta el pastel, pensando en que le llegue a todos los de la mesa. ¿Entendido? Esto sería, como dijésemos, la idea del destino universal de los bienes. Yo acabo esto de decir, ¿y esto cómo se vive en la práctica? ¿De acuerdo? Y entonces, no sé si conocéis los mandamientos de la Iglesia. Esto no lo he puesto en el PowerPoint, pero os lo explico, ¿no? Y si alguien sabe los mandamientos de la Iglesia, recordaréis que el último, el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
O sea, no sé si os acordabais, hay 5 mandamientos de la Iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, pero el quinto es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y el primer día que a mí me explicaron esto en la catequesis de la primera comunión, tenía yo 6 años y yo había hecho mi primera hucha, donde tenía algo de dinero que me habían dado los tíos y los padrinos y mis padres. Y entonces yo recuerdo ir a misa ese día, un día iba a misa un domingo con mis padres y claro, me vino un remordimiento de conciencia que yo tenía una hucha con algo de dinero. Claro, para mi edad me pensaba que era mucho, en el fondo no tenía casi nada, ¿no? Y entonces le pregunté a mi padre, al cual admiraba y le he admirado siempre, ¿no? Pues le pregunté, papá, eh, de lo que tengo ahorrado en la hucha, ¿cuánto tendría que dar a la iglesia por sus necesidades? Y recuerdo, era una parroquia de Barcelona, que se suben a escaleras y mientras subíamos le pregunté esto y me respondió, al menos el 10% de los caprichos que tengas. Y me impactó esa respuesta. Después, cuando he estudiado teología y teología moral y doctrina social de la Iglesia, Dios en el Antiguo Testamento impuso el diezmo, que de los bienes de la tierra que no son todos tuyos, el 10% lo daban para los pobres y el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas, ¿no? Queriendo decir que eso que Dios te ha dado, que tú puedas hacer producir, no es todo para ti, tiene una función social, son también para los demás. Y el criterio que puso Dios en la antigüedad es al menos el 10% de lo que dispongas. Yo a los alumnos y a los chicos de clase y a la gente le digo, hombre, que al menos, ¿no? Que tengas de tus ingresos o de tus beneficios mensuales o de lo que gastas por caprichos, que un 10% vaya por los demás. Que te vas a cenar con los amigos o te vas de viaje, vale un 10% más. Y así en tu viaje estarán todos los demás de la sociedad. ¿Me explico? Dices, eso tiene que ser un 10%. Bueno, este es el criterio que Dios dio en la antigüedad. Hoy en día, si uno lo piensa, de lo que cobramos los que tenemos un sueldo, el Estado se nos queda un 40% en impuestos. Por lo tanto, estamos dando más que el 10%. Pero aún así, de todo lo que disponemos, ¿no? Pues la gente podría ayudar mucho más. Por eso yo, esa idea de que al menos un 10% de los caprichos que tengamos llegue para los demás, es vivir con la idea de que no es solo mío. Y eso me ayuda a ver qué hago de mi tiempo, porque también nuestro tiempo es un don que Dios nos ha dado. Hay gente que tira su tiempo, ¿no? Se dedica a jugar todo el día, se ha jubilado y no tiene nada que hacer. Dices, oye, es un tiempo que Dios te ha dado para que rinda no solo para ti, también 100% para los demás. Y tienes que implicarte en crear o en implicarte, involucrarte en la vida social para cambiar la sociedad, para hacerla crecer, para hacerla mejor, para hacerla más justa, para hacerla más equitativa. Y por tanto, no te puedes desentender. Dios te ha dado un tiempo en el cual 100% no es tuyo. Es 100% tuyo y 100% para los demás. Y por tanto hay que implicarse. Quien dice esto, dice pues ahorros, dice pues bienes, dice, ¿no? Y por lo tanto no es solo para mí. Recuerdo una anécdota que uno me preguntó, oiga, padre, mire, yo me puedo comprar un Ferrari y además compro lo que vale otro Ferrari para los demás, ¿no? O sea, doy lo que me ha valido el Ferrari. Y digo, mira, si un Ferrari no sé cuántos euros vale, pero puede valer 200 o 300 mil euros, un Ferrari, ¿no? Y digo, pues si tú tienes, podría decir, dinero para comprarte un Ferrari y además para dar lo mismo para los demás, quiere decir que dispones de 600.000 euros. Te compras un coche que te sirva para funcionar con 20 o 30 mil y a mí me das para los demás, ¿no? Pues lo que queda que serían, pues 580.000 euros para los demás. No, no es que yo me puedo gastar lo que quiera en caprichos y después doy lo mismo para los demás, un 10%. No, no, es que si yo puedo tener un capricho que es tremendamente desproporcionado viendo la sociedad que me rodea, otra cosa es que toda la sociedad tenga capacidad adquisitiva para tener Ferraris, pues entonces te lo puedes comprar con toda paz, ¿no? Pero
si resulta que tú tienes un Ferrari y el 80% de la sociedad no puede tener ni un coche, pues te lo tendrás que plantear. Porque entonces estás haciendo que las grandes diferencias generan injusticias y, podría decir, aportan conflictividad, ¿vale? Y eso sería un poco cómo lo vivo. Por eso eso requiere en los gastos, en el tiempo, pararse y pensar ante Dios, ¿lo necesito? ¿O de lo que dispongo, no? ¿Cómo le doy esa función social? Y eso requiere mucha valentía de plantearse ante Dios el uso de mi tiempo y de mis bienes, sabiendo que todos esos bienes, cuando no son de estricta necesidad, convenientes o superfluos, pues de alguna manera habrá que hacerlos partícipes a los demás. De tal manera que en la evolución de la doctrina social, el Rerum Novarum decía que había la obligación de dar almoina, limosna, ¿no? Que era un precepto de caridad. En la siguiente encíclica social, 40º, dice que es el precepto gravísimo de la limosna, que si no haces limosna con lo superfluo, ofendes gravemente a Dios y a los demás. Pero la solemnidad, que es la primera cita que he hecho en la primera diapositiva, que Dios ha dado los bienes de la tierra para el usufructo de toda la humanidad, el no dar de lo que dispongo de sobras a los demás, no doy de lo que es mío, digo, doy de lo que es ajeno. No hacerlo no es solo una falta de caridad, es una injusticia, que es muy distinto. Por eso, ya a partir de entonces ya no hablamos del precepto grave de la caridad, que también, sino que es una cuestión de justicia. El que yo no posibilite con los dones que Dios me ha dado a poder hacer un mundo más equitativo y la gente pueda disponer de lo necesario para vivir con dignidad, en el fondo, pues no vivo mi 100% social y soy injusto con los demás. Es un cambio de criterio este espectacular. Soy usuario y administrador de unos bienes que tengo derecho a disponer de ellos y a organizármelos como quiera, pero siempre teniendo en vista esa función social, hasta el punto que el Papa Juan Pablo II, en una encíclica que era la Sollicitudo Rei Socialis, hablaba de una hipoteca social. Y una hipoteca, sabéis vosotros, que cuando no cumplís la hipoteca, entonces se lo queda el banco y por tanto deja de ser tuyo. Pues decía, el no buen uso de esa función social de nuestros bienes, para Juan Pablo II decía, es una tremenda injusticia que los padres de la Iglesia era el mal uso se convierte en una injusticia para pensar. Y quedaría en 10 minutos el otro PowerPoint, cierro este, ¿eh? Y abriré el segundo PowerPoint, que es la última parte, que lo haré muy rápido, son muchas menos diapositivas. ¿Las veis? Que son los valores fundamentales de la vida social. Entonces, hay una cita que la pondré al final, ¿no? Que es de Juan 23 en Pachimin Terris, que dice que la convivencia social se sustenta en 4 valores fundamentales. ¿Cuáles son esos 4 valores? Y dirá, la verdad, la justicia, el amor y la caridad. ¿De acuerdo? Entonces los voy a ir explicando rápido, ¿no? Y entonces paso alguna diapositiva para, ¿no? Y por lo tanto, la dignidad humana requiere la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y son valores que explicitan la dignidad humana. Faltar a uno de esos valores es menospreciar una dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa la verdad? La verdad es, en Pacem Terris, Juan 23 dice, es conocer derechos y deberes, que en el fondo es darme cuenta de qué es y quién es el ser humano, que fue mi primera sesión, ¿de acuerdo? Y tenemos que conocer la verdad del ser humano, debemos buscarla y debe ser esa verdad el libro de instrucciones que os ponía en la primera sesión que os di, el libro de instrucciones de esa lavadora que es el ser humano, ¿no? Conocer ese libro de instrucciones es la única manera de hacer que el mundo sea justo.
y por lo tanto hay que conocerlo y habrá que, de alguna manera, darlo a conocer y hacer cultura de ese libro de instrucciones. Porque, por lo tanto, todo planteamiento social que niegue que hay una verdad humana que puede ser conocida y que hay que ser vivida, que es el fundamentalismo y el relativismo, incapacitan para hacer un mundo justo. Si no hay verdad, pues no hay manera de organizar una sociedad justa. Mandarán las mayorías, ¿no? Y impondrán los poderosos, pero nunca tendremos un mundo justo. Y por eso hay que conocer esa verdad y darla a conocer, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, esa verdad se explicita en el conocimiento de los derechos y los deberes humanos. Ese sería el primer punto. ¿De acuerdo? Y ya vemos que es signo de la segunda es la libertad, vemos aquí. Y la libertad es lo que el signo más eminente de nuestra imagen de Dios. Somos libres. Quien nos lega la libertad y nos niega nuestra conciencia, niega nuestra dignidad, ¿no? Y por eso tenemos que vivir libremente en la sociedad. No nos pueden imponer que tengo que estudiar cómo debo vivir, sino que tengo derecho a gestionar mi vida con mis criterios, siempre que esté abierto al bien común, ¿no? Y por lo tanto, recordar el 100% individual y social. Pero es una libertad oblativa. Y la libertad, os explicaba, no es hacer lo que me dé la gana, es hacer lo que es bueno porque me da la gana. Y tenemos que educar un mundo donde la gente haga lo que es bueno porque le da la gana. No porque me lo manda la ley, no porque me lo impone el Estado, no porque no tengo más remedio, sino porque me da la gana. Pero tengo que hacer el bien. Por eso la verdad es el fundamento de la libertad. Si fijaos el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que hace libre a la libertad? Y dirá, la verdad os hará libres. Por eso el conocimiento de la dignidad humana y sobre todo de Cristo como la verdad última del ser humano es lo que hace un mundo mucho más verdadero, mucho más justo, mucho más digno, ¿no? Si quitáis a Cristo, decía Juan Pablo II, de la entraña de la sociedad, tarde o temprano iréis contra el ser humano, porque se ha oscurecido la verdad del ser humano. Y Pablo VI en Populorum Progreso decía, si intentáis construir un mundo sin Dios, no haréis otra cosa que construir un mundo contra el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está abierto a la trascendencia. Y si haces un mundo sin Dios, acabarás yendo también contra el ser humano, ¿no? Por lo tanto, la libertad. No lo hacemos porque nos lo obligan, lo hacemos porque nos da la gana, porque queremos el bien verdadero. Por lo tanto, es hacer el bien porque me da la gana, ¿no? Pero el bien. Y el bien me lo dicta la verdad. Por eso es tan importante la verdad, conocerla, que se explicita en los derechos y en los deberes. La tercera, dimensiones de la libertad, lo dejo, me lo paso. La tercera es la justicia. ¿Y qué significa la justicia? Dar a cada uno lo suyo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿a qué le debo a los demás? Pues Juan 23 en la Pachimin Terris, ¿no? Pues lo concreta en urgir derechos y deberes. Es decir, si tú tienes un deber, lo has de cumplir y si tú tienes un derecho, lo has de poder ejercer, ¿no? Por lo tanto, la justicia es poder ejercer derechos y deberes y por lo tanto, en la sociedad, al igual que la verdad es conocer derechos y deberes, la justicia es urgir derechos y deberes. Perdonar. Y por lo tanto, la justicia, en el ejemplo que os daba en mi primera sesión del libro de instrucciones, es poner en la práctica el libro de instrucciones de manera normativa, ¿no? Que la legislación sea capaz de implementar el libro de instrucciones aquí y ahora en la cultura actual, de tal manera que se viva en plenitud la verdad del ser humano. Eso sería, ¿no? Pues la justicia como la entiende la Iglesia. Dar a cada uno lo que es conforme a la verdad de su dignidad. ¿Vale? Y entonces, formas de justicia, pues hay cuatro. La conmutativa, la que se hace entre dos personas, si tú me das un saco de patatas, yo te doy dos gallinas.
En una economía de intercambio esto sería la justicia conmutativa. La justicia distributiva es la que tenemos respecto al Estado, que el Estado nos impone unas cargas según lo que podemos disponer, ¿no? La justicia legal es cumplir nuestra parte respecto a la sociedad y al Estado, y por lo tanto es cómo contribuyo yo al bien común, y es de justicia por mi 100%. Y la justicia social es vivir esto, todo ello impregnada de la caridad, ¿no? Que la justicia sin la caridad acaba siendo injusto por una razón, que la verdad humana, os decía el primer día, su verdad es la de ser amado por sí mismo. Por lo tanto, una justicia que no esté impregnada de amor es injusta. Una justicia que no esté impregnada del amor sería injusta, porque al ser humano le debes, por justicia, amarle, ¿no? Y esa es una tesis muy importante de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, aquí podíamos ver, ¿no?, las gran amenazas que hay hoy en día sobre la dignidad humana, ¿no? Y va explicando pues algunos puntos, ¿no? Pero me la salto por el tiempo. Y después vendría el cuarto, ¿no? Que es el amor, ¿no? Verdad, justicia, amor, ¿no? Decíamos amor y libertad. Hemos visto la verdad, hemos visto la justicia, hemos visto la libertad y el amor. ¿Y qué es el amor? ¿No? Pues en el fondo el amor complementa y trasciende la justicia, ¿no? Que mira por el bien del otro gratuitamente. Os decía que la nota más propia del amor es la gratuidad. Quiero tu bien por ti mismo, ¿no? Y por lo tanto, eso es el amor de verdad. Juan 23, cuando describe el amor en la Pacem in Terris, en ese número que es el 35 que veremos al final, ¿no? Dices, la plenitud de la verdad humana es la de ser amado por sí mismo. Por lo tanto, la plenitud de la justicia es amarle por sí mismo, querer su bien, incluso a los enemigos. Y eso es lo que nos enseña nuestra fe, ¿no? Y por eso la verdad del obrar humano ha de ser siempre un obrar amoroso. Por eso Caritas in Veritate, Benedicto XVI decía que la lógica económica y la lógica política, si no están como impregnadas de la lógica amorosa, que es la lógica del don, de la gratuidad, ¿no?, y del don, pues harán una economía y una política injusta. ¿Por qué? Porque tiene que estar impregnada de la lógica del amor, ¿no? Porque si la lógica del amor no está en el centro de la vivencia humana, en la economía, en la política y en todos los ámbitos de la vida social, haremos una política, una economía o una vida social inhumana. ¿Por qué? Porque lo más verdaderamente humano es reconocer que todo ser humano debe ser amado por sí mismo. Y dicho esto, ¿no? Ah, paso algunas ideas, ¿no? Y por eso la caridad es el criterio máximo de la doctrina social de la Iglesia. Esto es Caritas in Veritate, ¿no?, que dice Benedicto XVI que la caridad es la guía suprema de la vida de la doctrina social de la Iglesia. Hemos visto los cuatro: la caridad, la verdad, la justicia y la libertad, otra vez, ¿no? Cómo caridad y justicia se complementan y la caridad lleva a plenitud la justicia, ¿no? Y es una justicia social, y eso tiene que llevar a la práctica. Por ejemplo, todo el currem no es más que entender que si de verdad nos importa y queremos a la gente que viven en nuestra sociedad y todos, por lo tanto, eso tiene que involucrarnos en la vida pública, en la política, en la economía, en las asociaciones vecindarias de vecinos, en el mundo sanitario, en el mundo educativo, y tenemos que transformar la realidad para que llegue a todos. Y eso es una exigencia de justicia que nace de nuestra conciencia de ser hijos de Dios, del cual nadie puede decir a mí no me toca. Otra cosa es cómo lo hago. Pues una viejecita a lo mejor es rezando por esa transformación estructural, pero hay que implicarse. Nadie puede desentenderse de los demás. Nadie, ¿no? Última, os leo esto y acabo, y sobre todo me fijaré en el amor, ¿no? Perdón, no lo puedo subrayar. Dice,
Juan 23, ¿no? La convivencia civil solo puede juzgarse ordenada, fructífica y congruente con la dignidad humana si se funda en la verdad, ¿no? Esto ocurrirá ciertamente cuando cada cual reconozca en la debida forma los derechos que le son propios y los deberes que tiene para con los demás. Conocer derechos y deberes. Más todavía, una comunidad humana será cual la hemos descrito cuando los ciudadanos, bajo la guía de la justicia, respeten los derechos y cumplan sus obligaciones. Urgir los derechos y los deberes. Tres, cuando estén movidos por el amor. Y ahora fijaos en lo que dice. De tal manera que sientan como suyas las necesidades del propio, del prójimo, diciendo, lo que a ti te pasa, lo siento como mío, porque no es tu problema, es también mi problema. Lo que a ti te pasa, lo siento como propio, ¿eh? Sentir como propio, como suyas, las necesidades del prójimo. Y hagan a los demás partícipes de sus bienes. Y de lo que es mío, también es para ti. No es solo mío, es también por ti, para ti. Esto es el amor. Sentir al otro como propio y disponer de lo propio para con los demás, sabiendo que no es solo mío, es también tuyo, que sería el destino universal de los bienes, ¿no? Y al final dice, ni basta solo esto porque la sociedad humana se va desarrollando conjuntamente con la libertad, ¿no? Es decir, con sistemas que se ajusten a la dignidad del ciudadano, que éste, siendo racional por naturaleza, resulta por sí mismo responsable de sus acciones, que lo haga libremente, ¿no? Dicho esto, pues acabo la sesión, ¿no? Pero veis las implicaciones vitales, prácticas, concretas que tienen todos estos grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Lo dejo aquí, nos queda un cuarto de hora, ¿no? Y no sé si hay preguntas en el chat. Muchas gracias, Y Joan. Sí que hay preguntas, de momento hay dos. Una se ha hecho hace bastante rato, o sea, igual ya está contestada, pero si acaso la leo por si crees que vale la pena añadir algo, ¿no? Dice Josep que los bienes de la tierra deben beneficiar a toda la humanidad, pero él dice, yo añadiría siempre y cuando toda la humanidad participe del trabajo y del cuidado de la tierra. ¿Estarías de eh, acuerdo con esta condicional? ¿O sí, sería siempre? no, 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 estoy totalmente de acuerdo con la condicional, porque todos tienen que contribuir, tienen, por el ser todos, no solo yo tengo este deber, sino los receptores también son 100% individual y 100% social. Por tanto, también de ellos deben de involucrarse en el bien común y en que llegue a todos. Por lo tanto, si alguien se instala en la sociedad que me den y no aporto, no es justo que reciba, ¿no? Vale. Y otra Y, pregunta. y fijaos una consecuencia de esto. Por ejemplo, ahora imaginaos que viene un inmigrante, llega aquí, no tiene nada, no te conoce a nadie, no tiene nada, y llega una tarde como la de hoy, que llueve aquí en Barcelona, que hace un frío que pela, ¿no? Que te mueres, y entonces empieza a pedir por la calle a ver si alguien le da un abrigo, una manta para poder dormir, ¿no? Y nadie le da nada, va pidiendo, nadie le da nada, ¿no? Intenta buscar organismos sociales que me ayuden, todas las ONGs no trabajan por la tarde, y por tanto llegan las 10 de la noche, no tiene ningún recurso, y resulta que entra en una casa sin que lo vean y ve que en el armario hay tres abrigos y me cojo uno para no pasar frío y me voy. ¿He robado un abrigo? Y respuesta, legalmente sí. Moralmente, como en caso de necesidad los bienes de bien comunes, no he robado. Esto que digo, la gente se escandaliza, pero eso es la doctrina social de la Iglesia, que lo ha enseñado desde el principio los padres de la Iglesia. Ahora, si este que viene aquí es un chorizo que se aprovecha de la sociedad, que no se involucra, que no quiere trabajar, y el día que hace frío entra en mi casa y se lleva mi abrigo, sí me ha robado. ¿Me he explicado? Es distinto. ¿Por qué? Porque esa segunda persona, pudiéndose tener él un abrigo, los abrigos decíamos que sí que hay propiedad privada, no es todo, no es comunismo, solo en caso de necesidad vienen comunes.
Y por lo tanto, si yo pudiendo disponer de propiedad, porque puedo trabajar, puedo tener ingresos, ¿no? Pues en ese sentido, si ese que no trabaja y no se involucra me coge el abrigo, sí que me roba, porque es injusto con nosotros. ¿Eh? ¿Se ha entendido? Sí. O lo intentamos. Hay otra pregunta de María Pilar Ruiz que dice, si para aceptar el destino universal de los bienes hay que entender y aceptar que el dueño de los bienes existentes es Dios y no el que se lo gana con su trabajo o con su habilidad para acaparar, para negociar, es fácil entender tantos planteamientos alejados de esta realidad, causa de tantos conflictos en muchas familias, entre personas, empresas, países. Y Isabel dice, lo difícil es distinguir. Sí, sí. Y tiene parte de razón. O sea, si la gente viviera el destino universal de los bienes, aquí todo el mundo podría vivir con dignidad, ¿no? Pero todos, porque claro, tampoco puedes pedir que unos cuantos lo vivan con responsabilidad y los otros se aprovechen de la sociedad. Yo lo que diré aquí no va a ser nada políticamente correcto, ¿eh? Pero imaginaos que eso pasa mucho en la gente está subiendo ahora que resulta que ha tenido una gran capacitación, ha tenido una buena profesión, ha hecho un máster donde sea, ¿no? Y empieza a trabajar con un sueldo considerable, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues llevo 3 años trabajando, hoy me gusta, pues mira, me voy a coger un año sabático, ¿no? Y además me arreglo con la empresa para que lo hagan de tal manera que pueda cobrar el paro, ¿de acuerdo? Y así pues voy cobrando durante este tiempo proporcional que he trabajado. Digo, oiga, esto es injusto. El paro es un subsidio que da el Estado a aquellas personas que no pueden trabajar y tienen derecho a tener una capacidad adquisitiva para vivir dignamente. Y eso lo aportamos entre todos. Si tú pudiendo trabajar no quieres trabajar, no tienes derecho al paro, ¿no? Ahora, si queriendo trabajar no puedes trabajar y necesitas de esos recursos humanos, pues que entre todos aportamos a ese fondo común, sí tienes derecho al paro, pero si no, y si tú tienes capacidad creativa y tienes edad de trabajar y tienes el deber de contribuir al bien común, no es que no me apetece, digo, es que no es un problema que te apetezca. Somos liberales hasta los tuétanos, perdonadme que lo diga, en nuestra sociedad, para lo que nos interesa. Y somos estatalistas hasta los tuétanos en las cosas que son públicas. ¿No? Si alguien no tiene trabajo, ¿quién lo tiene que dar? Todo el mundo dice el Estado. Digo, no, señor. Tú el primero, formándote, buscando, llamando puertas, ¿no? Si tú no puedes, subsidiariamente la sociedad, creando lugares de trabajo. Y si no, la sociedad no da respuesta, subsidiariamente el Estado. Pero no, todo el mundo es, si no tengo trabajo, que me lo dé el Estado. Digo, que oiga, no, que lo tienes que buscar. Pero no hemos entendido que ni somos liberales ni somos estatalistas, somos humanos que son 100% individual y 100% social y a la vez. O sea, no es que me dedico unos años a ser individual y ahorro mucho y después me dedico a darlo. No, en todo lo que estás haciendo eres así, ¿no? Y por lo tanto, pues el paro es un subsidio en aquellos que realmente tienen necesidad de cobrarlo porque no tienen capacidad de trabajar o porque no encuentran trabajo. Punto. Pero estamos en una sociedad, hemos hecho un mundo nosotros de liberales coma estatalistas que chupamos todo lo que podemos de la sociedad y damos lo mínimo que podamos a la sociedad. Ese es el planteamiento de la inmensa mayoría. Chupamos de todo, ¿no? Eso está pasando en los países nórdicos. Dice, todo lo que tienen, que son países donde pagan unos impuestos espectaculares, pues la gente ya no quiere trabajar mucho para que eso lo quede el Estado, y entonces uno decía, nosotros hemos creado el estado del bienestar porque teníamos una masa de gente formada en la socialdemocracia, en criterios cristianos, donde la gente contribuía al bien común. Y ahora tenemos liberales que chupan del bien común todo lo que pueden y no aportan al bien común o aportan lo mínimo al bien común para que, pensando que esto es mío. Dice, nos hemos cargado la sociedad.
Nos hemos cargado la sociedad. No hay otras Sí. preguntas, pero yo te iba a hacer una pregunta. Tú has comentado que el ordenamiento jurídico era necesario para que funcionase bien la sociedad, ¿no? Mm. Pero hoy en día la gente casi casi ve el orden jurídico como el origen del bienestar, ¿no? Y se habla del Estado de Derecho o el imperio de la ley, ¿no? Que, o sea, lo importante es la ley y se olvidan un poco de lo que tú estabas diciendo. No sé si puedes ampliar un poco en este sentido, Mm. ¿no? Bueno, en la Iglesia enseñamos, ¿no?, que la ley civil es una concreción de la ley natural en esa cultura y en esa época de la historia. Por lo tanto, la ley civil no puede enseñar ni pedir ni mandar nada que vaya contra la ley natural. Por eso hemos dicho, la ley natural defiende la propiedad privada, pero no lo defiende como un derecho absoluto. Por eso, si hay derecho por parte de la autoridad a poner impuestos, a la redistribución, a dar subsidios, ¿no?, y a todas esas políticas económicas, fiscales, ¿no?, familiares, pues para ayudar a tirar adelante la sociedad, ¿no? Pero tiene que sustentarse en la ley natural y la ley natural se sustenta en el derecho natural, en la verdad del ser humano. ¿No? Claro, si niegas que el ser humano tiene una verdad, las leyes es fruto de consenso y por lo tanto aquí vamos a hacer leyes que sean tremendamente injustas en la sociedad. Y entonces sí que será el problema de lo que genere conflictividad. Si pones leyes que consensuadamente negamos derechos y dejamos de urgir deberes a los demás, digo, pues vamos a organizar ahí una conflictividad social de primer orden. Y por eso el gran problema es no entender que el fundamento es la verdad, que eso se explicita en lo que se llama el derecho natural y eso se concreta, ¿no?, en la ley natural. En la ley natural, eso se concreta en el derecho natural y se concreta posteriormente en el derecho civil, ¿no? Pero si no está sustentado en la ontología, en la verdad del ser humano, pues esas leyes va a ser un libro de instrucciones que no responde a la verdad del hombre y va a estropear todo el ser humano. Hay otra pregunta de Montserrat que nos comenta, ¿qué podemos hacer con este desorden social? Pues lo que he dicho en la última diapositiva que he puesto, que hay que involucrarse. O sea, todos ahí, ¿qué puedo hacer en mi ámbito social, cultural, familiar para implicarme, ¿no?, y contribuir a hacer un mundo más humano? Vivir con responsabilidad mi 100% individual y mi 100% social, ¿no? Y eso pues hay muchas maneras de hacerlo. En la iglesia no hay solo una manera, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo que no puedo hacer es inhibirme de mi responsabilidad en la vida pública, ¿no? Que no solo se hace de una manera, entre comillas, siguiendo las leyes, ¿no? Pues con iniciativas de caridad, con iniciativas sociales, creando empresas, ¿no?, generando ONGs. Hay muchas maneras de hacerlo, pero tenemos, como decía uno, entre todos lo tenemos que hacer todo, pero no todos lo tenemos que hacer todo, ¿no? Pero entre todos lo tenemos que hacer. Nadie puede decir, yo me abstengo. Digo, no, no, tú también formas parte, ¿no?, de esa responsabilidad que Dios ha puesto en todo ser humano para hacer un mundo mejor, ¿no? Esa idea del Papa Francisco que dijo ahí en Brasil, ¿no? Les decía a los jóvenes que cuando marchéis de este mundo dejéis un mundo mucho más hermoso que el mundo que os habéis encontrado. Esta es responsabilidad vuestra. Sí, el corrent social cristià es una herramienta más que se Ahí pone al está. servicio para que quien quiera pueda Y, participar, ¿no? pero con buen criterio, que hay muchas iniciativas que no tienen ningún buen criterio, desgraciadamente. María Pilar Ruiz estaba haciendo preguntas en este sentido, pero dice al final que ya está contestado porque quería ampliar un poco más cómo podía participar si no se sentía capaz de participar en política, pero ya has explicado que no hace falta política, sino En la todo. política es participar en la sociedad, ¿no? No Sí, hace sí, falta estar en un partido político, ¿no? exacto. Sí, sí. ¿No? Y a lo mejor pues un enfermero cogiendo responsabilidad, influyendo en la manera de vivir la enfermería y haciendo pues que el trato sanitario por parte del cuerpo de enfermería sea tremendamente respetuoso con los demás, ¿no? Pues
¿no? Y creando criterios para que no les hagan hacer a los enfermeros cosas que van contra la dignidad humana, cosa que a veces se les obliga. No, sí, sí. Muy bien, señores. No sé si hay más Pues preguntas. Si no hay más preguntas, ya son las 8:30, es la hora de acabar. sí, Hay distintos agradecimientos de bastantes personas que le han ido poniendo en el chat, diciendo muchas espero, gracias y que ha gustado mucho. espero Os que haya servido de enviaremos algo. el PowerPoint por internet con el link de la grabación para que la podáis pasar a los amigos que creáis que les pueda interesar, ¿no? Muy bien, Pues de muchas gracias, acuerdo. José Joan, A vosaltres. y si no nos vemos, felices Navidades. Que os vaya muy bien a todos y gracias por Bona nit. escuchar. Espero que Bona nit. sirva.